Hola, muy buenas noches. Hoy estamos acá nuevamente para tratar temáticas de contingencia nacional y que tienen relación con temas de agenda de seguridad y sobre las cuales hoy día el debate recae sobre la tenencia legal de armas ante el anuncio del presidente Gabriel Boric de un Chile sin armas. Esto se mezcla con lo que ocurre en la denominada macro zona sur o Gualmapu, pero el trasfondo de la situación que ahí ocurre dista mucho de las palabras y la propuesta que ha hecho el presidente Gabriel Boric. Después de la Segunda Guerra Mundial, durante el periodo de descolonización, se desarrollaron muy pocos procesos separatistas. De hecho, el que resultó fue el de Bangladesh en el año 1971. Por lo tanto, desde lo que fue la colonización de los países del primer mundo hacia las colonias, fue un proceso muy lento que tomó años, y hoy en día en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, la sala de sesiones donde estuvieron presentes las potencias colonialistas permanece cerrada como una forma de no repetición. Se plantea por analistas en seguridad de que el siglo XXI sería la centuria de la balcanización del mundo y la tribalización. Quisiera dar a conocer a la audiencia que me sigue que el 40% de los estados hoy día, dentro de sus fronteras, cuentan con 5 o más grupos étnicos perfectamente identificables. Y solo un 20% de los estados en el mundo registran homogeneidad. ¿Por qué digo esto? Porque la situación que afecta a comunidades autonomistas del pueblo nación mapuche que abogan por la autonomía, la liberación nacional y el derecho a la libre determinación, ha sido un tema que ha estado presente durante décadas en nuestra agenda y que ha llevado al Estado de Chile a tomar diversas acciones, algunas de ellas relacionadas con la inteligencia policial y otras también relacionadas con la intervención de las Fuerzas Armadas. Quisiera destacar que los estados de emergencia decretados por el presidente Gabriel Boric de alguna manera encubren una intención de lo que los analistas en seguridad denominamos la guerra justa. Si bien la decisión de usar ejércitos para conflictos interestatales es una medida que se toma en conflictos de mayor escala, algo que acá en Chile no está presente. Si bien dentro de la zona del Biobío y la Araucanía hay situaciones de tensión, han habido hechos de violencia política y otros hechos de connotación judicial criminal, no podemos hablar de una situación álgida como lo hemos vivido en otros países, como fue la intifada en Medio Oriente, y otros, digamos, que están descritos en la historia. Pero lo importante acá es que desde el punto de vista de la guerra justa, el principal desafío estratégico y táctico militar es cómo emplear el uso de la fuerza. Y hay cosas que no pueden hacerse, ni siquiera con aquellos que se consideran los enemigos.
En este caso, el decreto de emergencia dictado por el presidente Gabriel Boric y el cual ha sido, digamos, recibido por parte del Ejército de Chile, tiene connotaciones que nos parecieran a los ciudadanos acotadas y que son pasan desapercibidas debido también al desconocimiento en materia de seguridad desde el punto de vista de la doctrina. Y quiero acá decir que se comprende muy bien la reacción que han tenido muchos líderes, voceros, loncos, huerquenes, de organizaciones autonomistas mapuches, de manifestar su rechazo frente a la medida del presidente Gabriel Boric de decretar estado de emergencia en la zona bajo el objetivo que él señala, que es de asegurar el acceso de bienes y servicios a zonas rurales aisladas y asegurar la seguridad en los caminos. Pero lo importante acá es ver desde el punto de vista doctrinario qué tiene de profundidad estos decretos. Efectivamente, el derecho a la guerra y que se combina con el derecho internacional humanitario tiene determinados principios que efectivamente están expresados en el decreto de emergencia que ha hecho y que todos los decretos de emergencia lo tienen. Por lo tanto, aquí hay una lógica de guerra justa, hay una lógica de guerra frente a algo que se considera como un conflicto interestatal, porque de lo contrario no tendríamos estados de excepción bajo estas doctrinas que nos rigen y que rigen al Ejército de Chile. Y específicamente cuando vamos a los decretos de estado de emergencia, tenemos que el Ejército señala que ellos van a aplicar los principios. Y estos principios están declarados en el derecho de guerra y en el derecho humanitario. Tenemos el principio de necesidad, de establecer en qué momento se usa la fuerza. Tenemos el principio de proporcionalidad, que dice, ¿cierto?, el uso de la fuerza controlada. Y tenemos la limitación, que prohíbe el uso de determinadas armas o las restringe en su empleo únicamente en defensa. Acá cabe destacar que en algún momento ministros del gabinete y ministras señalaron frente al primer, digamos, decreto de emergencia del presidente Gabriel Boric que no querían lamentar víctimas. Bueno, todo este escenario, sumado a la doctrina, nos da a entender de que efectivamente lo que se plantea como crítica al uso de las fuerzas del ejército para controlar caminos y para asegurar el abastecimiento de bienes y servicios en comunidades geográficamente aisladas, tienen como trasfondo una doctrina que se usa en el derecho de guerra y en el derecho humanitario. Lo que da cuenta de que nuestro Estado carece de una policía intermedia y que en determinadas circunstancias, cuando se ve afectado, recurre al ejército. Algo que no ha sido modificado por el Congreso y tampoco ha sido, digamos, materia de ley de algún presidente de la República hasta los días de hoy. En general, desde el análisis de la seguridad, el derecho internacional humanitario y el derecho a la guerra plantean dilemas, y dilemas que muchas veces los políticos democráticos son reticentes a aplicar el término de guerra y limitan cada vez más los objetivos entre la guerra y la paz. O sea, ¿qué estamos diciendo acá? Que evitan de alguna manera referirse a esta temática porque no cuentan con, como dije, de policías intermedias. Por lo tanto, se comprende muy bien la molestia por parte de organizaciones mapuches autonomistas que ejercen, digamos, su derecho a la
libre determinación consagrado en distintas instancias internacionales de Naciones Unidas frente a lo que ellos consideran una estrategia de guerra por parte del Estado chileno y que ha sido, digamos, aprobada por el presidente de la República. Después de la Guerra Fría vienen nuevos tipos de conflictos, muchos de ellos asociados a la identidad. Y es por eso que yo manifesté en algún momento acá que estos conflictos de identidad, hay analistas que van más allá del término de la identidad propiamente tal, señalando que el siglo XXI va a ser una centuria de la balcanización y tribalización del mundo. Básicamente porque los estados están constituidos, la mayoría de los estados, por 5 o más grupos étnicos identificables. De esta forma, los conflictos hoy día, los conflictos interestatales en general y la nueva concepción de guerra, de alguna manera tienden a escalar horizontalmente, a expandir sus límites geográficos y verticalmente, de alguna manera, ¿qué es lo que ha ocurrido acá? O sea, aquí había una expansión geográfica de las áreas de donde se están desarrollando las reivindicaciones territoriales y de donde hoy día el Estado ha impuesto los estados de excepción. Después de la Guerra Fría, los estados empezaron a experimentar algunas tendencias opuestas y simultáneas que tienen que ver con lo que se denomina fisión y fusión. En alguna parte la fisión está orientada a la fusión, perdón, está orientada a lograr mayores niveles de diálogo y comprensión, y la fisión efectivamente está orientada a la fragmentación de las sociedades y su posible desintegración. Es necesario reflexionar respecto de lo que está ocurriendo, porque no debemos caer en esta confusión discursiva que hoy día el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha señalado de que el crimen organizado no existiría si no hubieran armas. Bueno, todo esto se debe a efectivamente al llamamiento, a la declaración por parte de organizaciones autonomistas mapuches como una reacción a esta estrategia de interestatal, digamos, del Estado, de aplicar el estado de emergencia bajo estas doctrinas que ya expliqué. Esta reacción que ha tenido el Estado frente a estas declaraciones ha llevado a usar una nueva estrategia donde los personeros de gobierno hoy día atribuyen a que los conflictos que tenemos y se mezcla con lo del Gualmapu o macrozona sur se debe a la tenencia de armas. Es lamentable que a medida que más avanza el tiempo se siga de alguna manera confundiendo a la opinión pública y en general el tráfico de armas es un problema global, porque mientras existan industrias armamentistas, siempre va a haber un Estado que va a comprar armas, siempre van a haber grupos que van a traficar armas, por lo tanto la consigna y la propuesta, más allá de tratar de retratarla al
tema interno de nuestro país debería ser frente a estas transnacionales que están ligadas a la fabricación de armamento. En la medida que se fabrique más armamento en el mundo, más conflictos van a existir. Y por ende, ya se ha comprobado desde Naciones Unidas que bajando cerca de un 2% de la producción de armamento se podría cubrir una gran cantidad de políticas de educación en países, digamos, empobrecidos. Por lo tanto, si queremos contribuir a un mundo de paz, si queremos construir paz, debemos ahogar también y apuntar a aquellos países que son productores de armas y con los cuales Chile tiene convenios. Si bien esto no está directamente relacionado con el mercado negro y el tráfico, sí tiene que ver porque uno puede atacar el síntoma, pero no la enfermedad. Entonces, como tanto la ministra y el subsecretario del Interior son médicos, yo les trato de hacer llegar este mensaje de que seamos consecuentes y de que si verdad vamos a estar por el desarme y la educación por la paz, digamos las cosas directamente como son. Es verdad que tenemos una situación compleja de crimen organizado, pero el crimen organizado no son solo las bandas criminales que están en las calles, sino que también tienen muchas otras recursos y ahora con la pandemia han desarrollado una capacidad de avance que ha impresionado incluso a los analistas más avesados en seguridad internacional. Por lo tanto, yo quisiera hacer un llamado a que no se mezclen las cosas, a que seamos más concretos y a entender que efectivamente cuando el presidente Gabriel Boric habla de construir la paz y el diálogo con el pueblo mapuche y con las comunidades y las organizaciones autonomistas, debe tener en claro que muchos de aquellos líderes y voceros y loncos saben que en el fondo lo que simboliza movilizar al ejército tiene el trasfondo de principios que están basados en el derecho a la guerra y en el derecho internacional.